Hola chicos, Ciencias Naturales 70. Bueno, ya hemos visto la evolución de los sistemas de transporte, de circulación. Vamos a ver ahora los tubos, las cañerías. ¿eh? Habrá dos grandes grupos, que ya lo hemos dicho, venas y arterias. Todo aquello que iba al corazón era vena, con el tipo de sangre que sea. Y todo aquello que salía, huía del corazón, era arterias. El hombre, bueno, a esto por supuesto no los llaman tubos, los llaman vasos, que es como se dice tubo en ciencias naturales. Vamos a hablar de los vasos sanguíneos. O sea, si quieres que te ponga un título, vasos sanguíneos. ¿Qué es esdrújula? Porque neos no hace diptongo. O sea, las sílabas son gui, ne, os. 1, 2, 3, es la fuerte, eres esdrújula, acento para ti. El hombre y otros vertebrados, en concreto las plantas, las aves sobre todo, poseen tres tipos de vasos sanguíneos. Tres tipos de vasos sanguíneos. Tres tipos. Dos, que son los gruesos, venas, arterias, que se diferencian además por su estructura, por la dirección que tiene la sangre en ellos, por la dirección de la sangre en ellos. Y los otros son los capilares, donde ya el microscopio no se ha puesto en dónde va ni para dónde viene la sangre, que también podría mirarse, sino en su pequeñísimo tamaño y la función que tienen que hacer, que es echar como el cartero directamente ya la carta en el buzón del vecino. Ese es el capilar. El que llega hasta la misma célula, llama a la puerta y le dice, toma. Y de paso, hola, ¿qué tal? Dame. ¿Cómo que dame? Sí, lo que has sacado de quemar. Y todo lo que te sobre, que me lo des, que me lo llevo. Y eso lo hace el señor capilar, el señor cartero de calle. Las dos primeras se distinguen entre sí por la dirección. Vamos a ponérselas inversas. Que lleva la corriente sanguínea en ella. No tanto por la clase de sangre, te he dicho, oxigenada o no, porque eso puede dar origen a confusión. Las arterias. Llevan sangre desde el corazón, del corazón, no había para tanto, del corazón a los tejidos. En tanto que las venas llevan sangre del tejido al corazón. Los capilares son vasos microscópicos. Pero cuando digo microscópicos es que se ven con el microscopio y a veces ni eso. Deberíamos recurrir a lo mejor al electrónico. Ahora mismo no lo sé. Pero vamos, yo te aseguro que sabía que eran pequeñitas. Los capilares, o sea, delgadísimos. Pero cuando preparando esta lección he visto que los glóbulos rojos tenían que arrugarse un poquito, encogerse un poquito, para poder pasar por ellos, he alucinado. Dice, son de paredes delgadas. Hombre, evidentemente, si son tan delgaditos, lo primero que han tenido que hacer es tener paredes también muy delgadísimas para que haya un fluido por el interior. Si lo gastan todo en grosor de paredes, se quedan sin hueco interior por donde circular la sangre. Situados en la intimidad de los tejidos. Y además están en cualquier sitio. Prueba de ello, de que cuando te caes, enseguida hemos roto unos cuantos.
Y al romper unos cuantos, sale la sangre. Menos mal que está por ahí la fibrina, con las plaquetas tapando. Y que sirven, están en la intimidad de los tejidos y sirven de enlace, pues entre las arterias que llegaron al tejido y las venas que saldrán del tejido. ¿Quiénes hacen el enlace entre una arteriola y una vénula? Pues los capilares. Los capilares. Sus paredes son muy delgadas, las paredes de los capilares, paredes de los capilares, muy delgadas, tan delgadas, que si esto es una pared del capilar, que lo he aumentado tropecientas veces, esta pared solo tiene un grosor de una célula. Fíjate, nuestra piel. Podemos coger ahí una pequeña escamita de piel que se nos... y la mira al microscopio y tiene ya varias capas de células, varias capas. Bueno, pues la pared de envoltura, es decir, el espesor de la pared de tubo con que está hecho un capilar, solo tiene una capa de células, es decir, una puesta junto a otra. Y entre todas van haciendo el tubo, pero solo monocapa podríamos decir. Y esta consta de una sola llamada tela del interior, la telita de dentro, pero claro, eso dicho en latín, pues cogen telita, telio, de dentro, endo, es decir, esta capita que hace el tubo del capilar se llama endotelio, que se continúa luego cuando pasa mediante diversas uniones y confluencias, se pasa a formar el tubo de una arteria, pues este endotelio se continúa con sus células y se va unificando, siendo la capa interna del tubito del tubo grande. O sea, la capa interna del tubo grande es también el mismo endotelio de los capilares. O sea, los capilares solo tienen una capa, el endotelio. Pero luego los tubos grandes, tanto venas como arterias, las vénulas y las arteriolas igual, ya tienen varias capas. El tubo ya está hecho de varias capas. Pues la interior es el endotelio, que es la misma que era toda la de un capilar. Y continúa con el revestimiento endotelial de la arteria y la vena en sus extremos. Es decir, en los extremos, es decir, en los últimos extremos, que serán los de las arteriolas y los de las vénulas. Algunos capilares, como los que circundan los alvéolos, el alvéolo, que sabes tú como es como una uvita que hay muy pequeñita en el interior del pulmón, que es donde se da el traspaso del oxígeno y el traspaso del dióxido de carbono a través de una membrana, pues hay unos capilares que llegan al alvéolo para proporcionarle esa sangre y salir proporcionarle la sangre que trae poco oxígeno, y cuando él le haya dado mediante, porque claro, el alvéolo tiene también otras entradas. El alvéolo tiene entradas provenientes de los tubos de aire, de las tráqueas, los traqueolos, o traqueicitos pequeñitos. Bueno, pues entonces
cuando sale ya con más oxígeno, vuelve por otro capilar. Pues nos habla de estos capilares que rodean, ¿eh? que sirven al alvéolo pulmonar, dice, son de tan pequeño calibre, aquí es donde lo he leído, de tan pequeño calibre que los glóbulos rojos tienen que deformarse para pasar a lo largo de su luz. Tú sabes que la palabra luz en un tubo es el diámetro interior. Oye, tengo ahí unos tubos, pero ¿cuánto tienen de luz? Que sería lo mismo que preguntarle, ¿cuánto tienen de diámetro interior? Una ventana, esto viene de las ventanas. ¿Qué luz tiene? Pues mira, tiene una luz de 1,50 por 1,20. Esa sería la luz, es decir, la luz que permite entrar. La superficie de ventana que va a ser atravesada por la luz. Bueno, pues fíjate, tienen tan pequeña luz los capilares que los pobres glóbulos no caben y tienen que arrugarse, como una boina que es circular, pero cuando la quieres meter en el bolsillo o cualquier otro sitio, ¿qué haces? La arrugas. Pues lo mismo le pasa al glóbulo rojo. Ahora bien, vamos a ir ya por partes. Las paredes de las arterias. O sea que, al hablar de las arterias, claro, no nos van a hablar del hueco. Es como decir, oiga, no me sale el chiste, es muy bueno, pero como no me acuerdo nunca de los chistes, dice, ¿de qué puede estar una cosa llena que cuanto más llena está, menos pesa? Dice, de agujeros. Bueno, pues eso, no vamos a hablar del interior del agujero, que no es nada, que es el vacío. Tendremos que hablar de las paredes de las arterias. Dice, constan las paredes de las arterias, vamos a poner las paredes de las arterias, paredes de las arterias, esas que nos buscan para inyectarnos, o para hacer una extracción de sangre, para hacer un análisis. Bueno, dice, las paredes de las arterias constan de 3 capas. Muy fácil, 3 capas. La de fuera, externa. La del medio, la media. Y la interior, pues no la llama interna ni interior. No sé por qué, pues la llama la íntima. Íntima. Oiga, y si en un examen pusieron la interior, no, yo creo que un profe no te le va a poner mal. Dice, la externa formada de tejido conjuntivo. Es decir, un tipo de tela, tú entre telas diferencias, ¿no? Diferencias esta tela, que no la toco para manchar, de esta otra tela. Bueno, pues las telas del cuerpo, que son como las pieles interiores del cuerpo, se llaman telios. Y el endotelio será una piel del interior del cuerpo. Cuando tomamos un trozo de carne, vemos que los músculos, ese trozo tal, tiene como una pielecilla pequeña por encima. Ay, mamá, ya ves, esa piel no me gusta. Bueno, pues eso sería un endotelio, una piel del interior del cuerpo. Bueno, pues esa es la capa externa de esa tela, de ese tejido, no acrílico, ni de lana, ni de otras fibras, es de lo que está hecho la parte externa del cuerpo. Dice de tejido conjuntivo. Oiga, pero esto de conjuntivo, ¿de dónde tiene que ver? Pues conjuntivo sirve para conjuntar. Hombre, el riñón, que puede estar pegando a otro músculo, pero en la conjunción no se juntarán las fibras directamente del riñón con las fibras, que no tendrá que ver, a lo mejor esto es fibra lisa, esto es fibra estriada, cada uno tiene sus funciones, o sea, como vivir aparte.
Pero en medio tendrá que haber dos pieles o todo un sistema que tiene el cuerpo de sustancias, líquidos, pieles que sirvan en la conjunción, en la juntar con, para juntarse con, existe un conjunto de cosas, pieles, sustancias, líquidos que formarán el tejido conjuntivo. Cuando estudiemos al cuerpo y le dividamos en sus distintos materiales, no será lo mismo hablar del material hueso, que será el tejido óseo, que el tejido de cartílago, que será el tejido cartilaginoso, que el tejido conjuntivo, que es este, el que sirve para conjuntar, para unir. Y esas pielecillas son los endotelios. Pues esos endotelios están hechos de tejido conjuntivo, que tendrá sus características. La media. Mira, con la media. O sea, si dibujo el tubo, la sección de la arteria, hemos dicho, la capa finita exterior, que está hecha de tejido conjuntivo. Ahora atento, tiene otra capa debajo de esa que está hecha de fibras musculares. O sea, fibras que van así. O sea, perpendiculares a la pizarra. Este sería el corte de una fibra, otra fibra. O sea, como hilillos. Y es fibroso, es muscular, es músculo. Y si es músculo, es porque podrá hacer fuerza. O el cuerpo le va a pedir que haga fuerza. ¿Qué fuerzas? Pues mira, por ejemplo, fuerza de constricción. De arrugarse todas y hacer que la luz disminuya, sea menor en un momento determinado. Y eso se lo podrá pedir. Bueno, pues son de fibras estas, las de carne, podríamos decir ya, no las del tejido conjuntivo, que es prácticamente una piel delgadísima, sino las de fibra conjuntiva, perdón, la de fibra muscular, que es una fibra lisa, es músculo de fibra lisa. Y por último, la telia, la interior, será otra tela. O sea, hay una capa muscular envuelta en dos telas. La tela exterior y el recubrimiento tela interior. El endotelio íntimo, que también es como el de fuera, de tejido conjuntivo. Vamos, resumiendo, un conjunto de un tubo muscular de fibra lisa enfundado en una capa externa y en otra capa interna, que están hechas de tejido conjuntivo, lo más similar a pielecitas. Esas son las paredes de las arterias. Estas tres capas, en tanto que resisten las presiones internas, las bandadas del corazón, resisten la presión interna de la sangre, permiten, sin embargo, que el vaso, o sea, esta presión, la aguantan mejor. ¿Cómo? Pues dándole un poco la razón. Que viene el sístole del corazón apretando y esta fuerza aumenta, ¿qué hace la arteria? ¡Plum! Se expande un poco. Que viene luego la disminución de presión por el diástole, pues ella se contrae un poquito. Y eso lo permiten estas tres capas. Las dos endotelares de dentro y de fuera y la intermedia de fibra lisa. O sea, la arteria
Es como un tubito que a cada golpe del corazón se ensancha un poco y a continuación se retrae. Cloc, 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 cloc. O sea, no son tubos rígidos, como los tubos de PVC, o tubo de plomo, o tubo de cobre. No. ¿Eh? Hay otros materiales que sí son semirrígidos, sí, de plástico, y tuvieron una época de mucha difusión y luego ya no los he vuelto a ver. Pero bueno, acabarán inventándolos. Digo, acabarán perfeccionándolos. Además del revestimiento, bueno, estos dos movimientos que te he dicho, el de ensancharse y el de estrecharse, pues lo llaman con dos palabras muy fáciles y muy lógicas. La de expansión la llaman vasodilatación, vaso de tubo, y dilatación de que se hace más grande. Y la otra, esta, la de estrecharse, pues le llaman vasoconstricción, que es la constricción, constreñirse, hacerse más pequeño. Además del revestimiento endotelio, además del revestimiento endotelial, la capa interna, o sea, se refiere al de dentro, además de la pielecita que tiene por dentro del endotelio, de muchas arterias, está provista además de una membrana elástica, cuyo fin es reforzar el conjunto de las paredes. Es decir, todavía, además de sus tres capas, hay otras arterias especiales en algunas que llevan otra membrana, es decir, otra capa añadida, que sería la membrana elástica, que las mismas palabras lo dicen. Membranas finísimas y elásticas, pues que tienen una gran capacidad de responder a la fuerza y a la presencia y ausencia de fuerzas. Elástico es todo aquello que se deforma con la presencia de una fuerza, pero vuelve a su situación inicial cuando la fuerza remite. Eso es un cuerpo elástico. Las paredes de las venas ahora. O sea, eso era de las arterias. Las paredes de las venas. ¿Cómo lleno la pizarra? Paredes de las venas. Las venas que iban del corazón. De los tejidos. Venas. Paredes de las venas, dicen, son de menor espesor que el de las arterias. Bueno, tiene su razonamiento. Las arterias tienen que aguantar los trompazos del corazón, cosa que las venas ya, como vienen de los tejidos, sí les llegará un poquito en el cuerpo, la sacudida del corazón, pero directamente a ellas en su sangre, no, porque ya pasaron por los capilares, que suponen una resistencia increíble, y ya no les queda, por decirlo así, voltaje. Esto tiene muchas similitudes con la corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica ha pasado ya por un aparato en el que se ha desbravado, en el que ha soltado su calor y tal, hay una caída de tensión. Bueno, pues esta caída de tensión también se produce ya en las venas. Ya no es la misma presión. Por lo tanto, sus paredes ya no tienen que ser tan resistentes, tan fuertes. Vamos a ver cómo están hechas, no obstante. Porque pueden ser más débiles, pero tener unas características muy especiales, ya que hacer que la sangre vaya de los tejidos al corazón, sin que nadie la empuje directamente como hacen las arterias del corazón, tiene que tener sus dificultades. Tiene que tener sus dificultades. Son de menor espesor, aunque constan también de 3 capas. O sea, 3 capas tienen igual. Externa. ¿Qué nos dicen? Pues dice de la externa, de tejido conjuntivo, igual que en las arterias. Aquel tejido conjuntivo que es similar a una pielecita.
Dice, hay pocas fibras elásticas. O sea, tenemos pocas fibras elásticas. O sea, no hay apenas elasticidad. Poca fibra elástica, que lo traducimos nosotros en poca elasticidad. O sea, tratándose de una arteria nos la hemos podido imaginar así de gorda y la misma arteria así de estrecha. Tratándose de las venas, no. Si nos la imaginamos así, luego puede que tengan una pequeña elasticidad, pero ya será mínima. Ya no son tan elásticas como las arterias. Son más rígidas, más de luz constante. Luz constante, hueco constante. De la capa media, que también es muscular, igual que la de la arteria. Ahora sí, menos gruesa que las correspondientes de las arterias. Es decir, pasa una arteria junto a una vena por el mismo sitio, reciben hasta el mismo nombre, que se llama la femoral, porque las dos pasan al lado del fémur. La arteria y la vena femoral, si es que pasan juntas. Se saludan, hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues que sepas que la arteria siempre pasará presumiendo de su musculatura, cosa que la vena dirá, pues sí, yo aquí estoy. No presumo de mi musculatura. No tengo mucha fibra muscular en mi capa media. Y por último, la capa interna de muchas venas no presentan, es decir, la capa interna, que será también, o capa interna o íntima, que es un endotelio, dice que así como en las arterias podían tener además una membrana elástica, que aguantase esos estirones y contracciones que hacía la sangre, en las venas no tienen membrana elástica. Sí tienen el endotelio interno, también de tejido conjuntivo, pero no tienen la membrana elástica. Lógico. Las venas, dice, pero no las arterias, es decir, una vena, pero no las arterias, tienen válvulas a todo lo largo de su trayecto. Caramba, ¿tú te habías imaginado así las venas? Por ejemplo, si la sangre va así hacia el corazón, que tengan pliegues constantes, que permitan la dirección de la sangre en este sentido, pero cuando la sangre pretenda en un momento determinado retroceder porque ha habido por aquí una contracción o por lo que sea, que no pueda volver, pues están llenas de válvulas. O sea, son unos tubos con válvulas constantes. Y yo, en un circuito que hice en mi casa, quise de un depósito a través de la bomba, meterlo en casa, no sé qué. Y entonces yo dije, ojo, que cuando la bomba pegue su presión, es capaz de coger agua del depósito y mandármelo otra vez a la red de la ciudad. Entonces dije, no, yo quiero que este agua solo pueda venir de la ciudad a mi depósito particular. Pero que no, cuando la bomba haga fuerza, que pueda coger agua del depósito y mandarlo otra vez a la red. Porque ese agua ya la había pagado yo, ya había pasado por el contador. Y el contador es retráctil, es decir, que muchos de ellos te permiten el paso de la corriente del agua en un sentido y en el sentido contrario. O sea que no me lo impediría. Entonces, ¿qué hice yo? Pues compré una válvula y la puse yo. Una pieza de fontanería, válvula. Vale, pues entonces tú ya sabes que el agua solo circula en un sentido, en el sentido contrario, no, se impide. Bueno, pues de este tipo de válvulas están llenas nuestras venas. Pasamos a los capilares. Ya hemos visto venas, arterias, ahora a los capilares, esos monstruos de la ciencia, de la tecnología, es decir, del extremo de la perfección.
un tubito tan estrecho pero que permita el flujo de sangre, de glóbulos rojos, de alimentos, etc. Capilar. Dice, son en extremo diminutos, ya lo creo. De manera que cada gota de sangre, al pasar por la red capilar, y aquí te vuelvo a poner, pero ya sin tanta palabra, dice, cada gota de sangre que viene por una arteriola, al pasar por la red capilar, que se parece por lo mismo que se yo a una raqueta de tenis donde no estuvieran tan alineadas las cuerdas y que fueran tubitos, pero todas intercomunicadas. Esto sería la red capilar. Red capilar. Entrada arteriola, salida venula. Dice, cuando entra una gota por la red capilar, entra en contacto con una extensa superficie, a través de la cual se hace posible la difusión. Es decir, el que una sustancia, la difusión es el fenómeno físico por el que una sustancia, la sustancia A, puede pasar esta membrana a otro habitáculo. Esta membrana puede ser el interior de la célula y este puede ser el exterior de la célula, intercomunicado con los capilares de la red. Y desde aquí a aquí pueden pasar las sustancias y a este fenómeno se llama difusión. En un sentido y en otro. Habremos estudiado, seguro que lo hemos hecho, la presión osmótica o la ósmosis. Teniendo en cuenta en química, el disolvente y el soluto, las membranas semiimpermeables que dejaban pasar el disolvente, pero en el soluto, por lo tanto, la presión se acumulaba en una parte y en la otra no, etc. Bueno, pues eso es todo lo que propicia la red capilar en las paredes de la célula. Y ya también hemos visto antes en los alvéolos del pulmón. En condiciones normales, parte de los capilares de un órgano, en condiciones normales, tú piensas que tenemos millones y millones de capilares, pues en condiciones normales, cuando no estás trabajando, cuando estás viendo la tele o tal, dice, están vacíos. Es decir, en ese momento no está pasando sangre por el capilar, no pasa. Pero en momentos de gran... en el momento en que tú estás accionando, estás caminando, estás corriendo, estás... dice, la totalidad o casi todos se llenan y entran en funcionamiento. Genial. Genial. Esto es una optimización de los sistemas. Antes de la informática y la programación que ha conllevado los procesadores, manteníamos redes de transportes en continuo movimiento, y se cruzaba un camión que iba hacia Valladolid con otro que venía de Madrid, y si los hubiéramos preguntado, ¿qué llevas? Pues voy casi de vacío, porque solo llevo 3 cajas, pero claro, había que llevarlas. ¿Y tú qué llevas? Pues yo llevo esto para no sé dónde también, pues prácticamente de vacío. Pero lo bueno es que detrás de ellos venía otro camión de otra compañía diferente, que también iba casi de vacío y a la misma ciudad. Claro, faltaba interconexión, comunicación entre esas compañías, reunidas en compañías mayores que se llaman las logísticas. Que yo digo, ¿por qué se llaman las logísticas? Digo, eso sí, porque emplean la lógica. Porque emplean la lógica. Y desde que emplean la lógica, pues los transportes salen muchísimo más baratos
Y lo mismo ha pasado con los billetes con los billetes de avión. La intercomunicación ha hecho que los servicios, que los sistemas se optimicen. Es decir, que solo trabajen cuando tengan que trabajar. Y si no tienen que trabajar, que ahorren combustible y estén parados. Y que en un momento de máxima actividad se pongan todos en movimiento y resuelvan el problema. Pero no que estén gastando inútilmente durante todo el año. Una red capilar, que también la llaman lecho. ¿Por qué? Porque están así como extendidos, ¿no? Lecho, porque será, digamos, en algunos momentos no una cosa envolvente en 3 dimensiones, sino reticular en 2 dimensiones, y entonces lo llamarán lecho o red capilar. Tiene ciertos canales principales, es decir, del que viene de la arteriola, a lo mejor hay uno que cruza, que sería la calle mayor, por donde por ahí se mantiene siempre el flujo. Pero luego, si la Dorotea y la Domitila y la Clarisa no necesitan sangre, ¿para qué tengo que llevar sangre ahí? O sangre aquí, o sangre aquí. No. Entonces, dentro de la red hay unos canales principales por los que la sangre fluye de las arteriolas a las vénulas continuamente. Pero hay pequeños esfínteres o estrangulamientos que cierran. Fíjate de qué tamaño serán esos esfínteres, que sean capaces de cerrar a una cosa tan delgadita como los capilares. Pues los hay, esos pequeños esfínteres precapilares y musculares. Precapilares y musculares, situados en las ramificaciones de los capilares. Es decir, aquí hay una ramificación, pues aquí, en la ramificación, habrá como unos esfínteres que permitan el paso o no lo permitan, y hacia dónde, si lo permiten en este sentido, en este o en ninguno, si lo han bloqueado. Situados en las ramificaciones de los capilares. Abren o cierran otras partes del lecho capilar. Es decir, han cerrado esta, pero pueden abrir otras de aquí, que son las vecinas que están pidiendo ahora urgentemente la comida para sus hijos. Abren o cierran otras partes del lecho capilar para satisfacer las necesidades metabólicas variables del tejido dentro del lecho capilar. Estos esfínteres, y te recuerdo que un esfínter, dicho de otra manera, suele ser un músculo toroidal, que podríamos decir, como las arandelas de los tubos. Quiero una arandela toroidal. Toroidal significa que no es plana, es decir, que tiene sección circular. Es como un anillo que fuera totalmente de sección circular. Bueno, pues eso sería si es de carne, sería un esfínter. El ano es un esfínter que permite que esté cerrado, lógicamente. El esfínter de la vejiga, que está en el tubito de salida de la vejiga, que es la uretra, ahí hay un esfínter que es el que de pequeñito no dominamos. ¡Ay, se me ha meado el niño! No domina todavía el esfínter. Y luego con la edad va haciéndolo voluntario. Es decir, ahora quiero, ahora no quiero, y aprieta el esfínter y lo mantiene prieto durante todo el día. Porque claro, la vejiga se va llenando constantemente, vienen las gotitas de los riñones, clin, 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 y solamente cuando la vejiga esté rellena, esté llena, pues sentimos una molestia que nos incita a miccionar. Es así como se dice el nombre técnico. Conviene saber estos nombres técnicos, ¿no? Porque si vas al médico y dices, doctor, es que no puedo mear, queda más finolis decirle, doctor, es que tengo dificultades en la micción. Oh, qué chico más listo. Este por lo menos ha visto algún vídeo del profe. ¿Sí? Estos esfínteres, más el músculo
músculo liso de las paredes de arterias, el músculo fuerte de las paredes de las arterias, aquel que tenía las fibras lisas, que eran causantes de la constricción y de la dilatación, y arteriolas, regulan entre todos ellos, entre estos esfínteres de los capilares. Y luego, las constricciones y dilataciones de las arterias y las válvulas de las vénulas y de las venas, entre todas ellas, regulan el tráfico, regulan la presión, regulan la circulación. Adelante, pase, no pase usted, quieto. En fin. Bueno, solo como curiosidad, ya sé que el tiempo ya ni lo miro. Esto que te he dicho antes del cerebro, de que cuando no le llega sangre por la carótida, pues se hace ¡pum! Se va al suelo para recibir más sangre. Que sepas que también puede hacerse cuando entran varios órganos en competencia. El estómago, por ejemplo, es una masa muscular carnosa, es una bolsa, ¿no? Que al cabo de un tiempo de haberle metido la comida, necesita mucho riego sanguíneo, sus redes capilares van a pedir mucha sangre para poder elaborar los ácidos que vierte, los jugos gástricos que vierte sobre la comida, y para hacer los movimientos, esos movimientos como peristálticos que nosotros no los notamos, pero parece ser que el estómago los hace. Claro, porque si un ácido estuviera siempre en la misma pared, podría correrla. Entonces, para diluir más, para homogeneizar todo el kilo o el quimo, no me acuerdo cómo se llamaba. Cuando estaba en el estómago era quimo y cuando salía del estómago ya era kilo o viceversa. Bueno, ya lo mirarás tú. Bueno, pues entonces necesita mucha sangre. Y al necesitar mucha sangre, pues va y la coge de otros organismos del cuerpo que también están acostumbrados a recibir mucha sangre. Y uno de ellos es la piel. Es decir, todo lo exterior de nuestro cuerpo tiene que mantener una temperatura distinta de la del medio ambiente. En el medio ambiente a lo mejor hace 15 grados y tú, sin embargo, tienes que mantener tu cuerpo a 36,5. Y en esa capa que está sometida a 15 y a 36,5, ¿cómo logras tú que ahí no baje la temperatura? Porque calor va a salir. Calor va a salir. Bueno, pues primero me abrigaré. Pondré una capa aquí para que el calor no salga. Muy bien. Perfecto. Pero ¿y si aún así tu cuerpo está experimentando más pérdida de calor? Entonces, la piel, el sistema de la piel, cutáneo, le pide al cerebro, cerebro, manda más sangre. Y el cerebro dice, pues sí, pero es que en estos momentos me acaba de solicitar tu amigo el estómago un montón de sangre. Entonces tú te vas a tener que tomar medidas. Hombre, sí, yo ya me he puesto de carne de gallina y erizado los vellos para que el aire no circule directamente por la sangre, he estornudado para mezclar la parte caliente de sangre con la parte que se me va enfriando, he hecho de todo y todavía no. Quiero más sangre. Y abre sus compuertas para que reciba sangre. Entonces el cerebro dice, sí, puesto que no me obedecéis, chicos, ni tu estómago, que eres un avaricioso y lo quieres todo ahora para hacer tu digestión, y tú la piel, que no puedes quedarte con un poco más bajo de temperatura, me estáis quitando la sangre a mí, a vuestro amo, al cerebro. ¿Sabéis qué os digo? Que ni para ti, ni para ti. Y empieza, a lo mejor por retirársela al estómago, con lo que el estómago dice, ¡ah! ¡Me rebelo! ¡No quiero! Yo necesito más sangre y como no me la dais,
que haga la digestión el vecino y coge y te devuelve toda la comida que tenía dentro. ¿Por qué? Porque, ay, el pobre niño ha cogido frío y ha devuelto. Efectivamente, señora. O sea, una incompatibilidad entre la piel y el estómago. Y entonces el cerebro empieza por decirle al estómago, no continúes. No continúes, porque la hipotermia, es decir, la bajada de temperatura, puede tener también consecuencias muy graves. Prefiero que no se haga una digestión, quedarte sin comer un día, y ya está. Aún así, la piel, porque hace frío, porque te has quedado dormido en el frío, estabas tan cansado, pues que te ha dado un mareo, una lipotimia o como se llame, y ¡pof! Te has caído redondo. Es decir, ya es el cerebro el que ha dicho, y aquí no pasamos, piel. Primero yo. Entonces me desmayo y ya está. De ahí vienen los cortes de digestión. Los cortes de digestión, es decir, que se detiene la digestión, viene por incompatibilidad de riego sanguíneo. De que hay otras partes del cuerpo que quieren, necesitan y tienen derecho a más sangre que el estómago, y entonces el estómago ¡pum!, corta la digestión. Claro, si esto te da en un entorno donde estás en un medio líquido, estás en una piscina, estás en un río, y te desmayas en ese momento, pues corre peligro tu vida. Corre peligro tu vida. Es que le cortó y dio la hidrocución. Hidrocución, muerte por agua. Se ahogó. ¿Pero como consecuencia de qué? Pues a lo mejor de un corte de digestión. Por eso hay que ser muy prudentes, hacer caso siempre a los papás y a las mamás. Y siempre que en el agua sientas frío, fuera. Ah, pero yo tengo otro sistema para no sentir frío. ¿Cuál? Generar calor. ¿Cómo? A base de actividad. Empiezo a nadar rápido, a moverme, a saltar, a brincar, tal, y genero calor. Muy buena idea. Muy buena idea. Esa es una idea inteligente. Sin embargo, el quedarse quieto. ¿Qué te pasa? ¿Que tienes los labios ya morados? ¿Que tengo frío? Salte, anda, salte. Si no eres capaz de generar calor con tu corriente, con tu energía muscular, salte, abrígate y espérate que el cuerpo se te vuelva a entonar. ¿Cuánto dura una digestión? Es muy relativo. Depende de tu circunstancia, depende de la temperatura externa, depende de cuánto te muevas o no te muevas. Cuanto más te muevas, si no es contraproducente, si no es un ejercicio muy violento, que requiera tanto esfuerzo muscular, que pidan sangre de los músculos y se la quiten al estómago. O sea, también te puede cortar la digestión porque sean los músculos los que piden más sangre. ¿Me entiendes? En un esfuerzo muscular fuerte y un poco mantenido, te puede cortar la digestión perfectamente también. Bueno, pues y depende también del alimento que hayas ingerido. Hay alimentos que tienen una rápida acomodación y ya se los pasa el estómago directamente al intestino, que sería del tipo del azúcar, las glucosas y eso son muy rápidas. Pero los lípidos, sin embargo, las grasas y eso necesitan más. Y las proteínas también necesitan más tiempo para ser transformadas. Entonces puede durar más. Una cosa prudencial. Y siempre, si eres menor de edad, ya lo sabes. Atento a los padres. Obedecerles. Que hace mucho calor y esto, y es que yo me he metido antes de que la digestión empezase a funcionar, nada más comer ya estaba en el agua y no he parado quieto. Bueno, y estás en verano y el agua está medio tibia, es muy difícil que te corte la digestión. Porque cuando la digestión se empiece a hacer, ya empieza a hacer con esos supuestos de que tú estás en un medio un pelín más frío de lo normal, pero con el movimiento y tal, y sí, puede hacerse la digestión. Pero así, cuidadito siempre. Hasta luego, chicos, seguiremos.